la manera de adaptar lentes de contacto y revolucionó la contactología en Latinoamérica. Qué bueno que después de tanto tiempo volver a las raíces y poder ver cómo este lente, este diseño de lente se ha modificado y ha sido una evolución tremenda a lo que es el manejo ahorita de los lentes esclerales en el mercado. Recordemos que los lentes esclerales cada vez van avanzando a pasos agigantados, cada vez se ven nuevos diseños, cada vez hacemos mayores modificaciones a lo que es la anatomía en sí de los lentes esclerales. Y yo pienso, y Atlantis no se podía quedar de brazos cruzados y se ha lanzado un diseño innovador, un diseño que cautiva realmente y un diseño que como lo fundamental del lente Atlantis de que salió en el mercado, has hecho que la adaptación de los lentes esclerales sea mucho más amigable, sea una adaptación mucho más relajada, una adaptación en la cual no solamente el especialista coloca el lente ya, sino que logra comprender exactamente lo que está haciendo. ¿Y qué pasa? Ahora Atlantis, con esta nueva tecnología que ha lanzado al mercado, hace que lo complejo se vea totalmente sencillo y nos da estructuras, nos da herramientas para justamente adaptar ese tipo de pacientes que puede hacer con córneas muy complicadas, muy complejas y darle una solución fácil, veraz y precisa y haciendo que las adaptaciones sean lo más exitosas posible mediante estas herramientas de trabajo que estamos ahorita vinculando al nuevo diseño de Atlantis. Bien. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a hablar un poco más acerca de ello. Siempre hemos hablado muchísimo de la forma escleral. No me voy a afianzar en este webinar en cuanto a cómo adaptar lentes esclerales, porque ya sabemos que, y casi todos los que estamos aquí reunidos, ya muchos han adaptado lentes esclerales, ya saben cómo adaptarlo, ya sabemos que tiene que quedar una separación y qué tanto puede quedar de separación a nivel central, limbal, y cómo tiene que ser ese landing, ese descanso, ese aterrizaje de los lentes esclerales. Bien, entonces, bueno, vamos a la tecnología, vamos a montarnos en este tren de innovación de este tipo de diseño de Atlantis 2.0. ¿Y qué mejor de hablar sobre las ápticas tóricas? De hace ya aproximadamente 4 años para acá, 5 años aproximadamente, en el Simposio Global de Las Vegas se está hablando muchísimo y se ha hablado mucho sobre lo que son las características que debe tener el descanso, el landing de los lentes de contacto esclerales, sobre todo las ápticas tóricas, esa toricidad periférica que deben tener los lentes para poder minimizar muchísimos hallazgos clínicos que nos pueden dar como resultado o como secuela de la adaptación de lentes esclerales de perfil o de bordes completamente simétricos o bordes esféricos. ¿Bien? Este estudio que lo vemos a través del día de hoy, es un estudio hecho por Rainer Borret, por Emily Korsen, por Marcus Reitman y el más famoso de todos allí, Patrick Caroline, que justamente nos hablan y empezamos a romper paradigmas en cuanto a la adaptación o ver, si se quiere, o observar o detallar cómo es la esclera. Realmente cuando hablábamos un poco hace unos 4 o 5 años atrás sobre la forma de la esclera, que se empezó a hablar de toricidad periférica, ápticas tóricas, prácticamente se hablaba que los milímetros que apenas salíamos del limbo esclerocorneal eran netamente esféricos, eran una superficie mucho más regular que cuando pasamos una cuerda de 15 milímetros en adelante. Pero como buen punto de la contactología moderna, siempre vivimos y estamos para romper paradigmas. Y la contactología moderna va rompiendo paradigmas día tras día. Esto es un tren que va, esto es una locomotora, diría yo, que va a una velocidad abismal, la cual si uno no se monta en ella, pueden quedar muchas de las teorías o hipótesis en el olvido y siempre tenemos que estar en innovación. ¿Y qué nos habla este estudio? Este estudio nos habla exactamente de aquella medición que se hace en la cuerda de 15, o en los 15 milímetros de nuestro ojo, ¿ok? De nuestra superficie ocular, y nos habla que prácticamente anteriormente dábamos por sentado que todas las escleras en ese radio de 15 milímetros o esa cuerda de 15 milímetros eran completamente esféricas. Y ya empezamos a ver que hay irregulares, hay asimetrías, ¿ok? O hay toricidad en esas escleras. Este estudio que nos habla de 78 sujetos, de 78 ojos, perdón, de 39 sujetos, los cuales le hicieron las adaptaciones en base a eso y verificaron que justamente tenemos cambios, incluso hasta de 150 micrones de diferencia entre meridianos en cuerdas de 15 milímetros. Entonces, fíjense cómo se empiezan a romper paradigmas desde lo que habíamos hablado de estudios anteriores a lo que se está hablando hoy en día. Es por eso que cada vez los laboratorios se afianzan en lo que es las ápticas tóricas o la toricidad periférica. Entonces,
¿Qué nos trae este nuevo diseño de Atlantis? Este nuevo diseño de Atlantis nos trae ya lentes con ápticas tóricas, lentes con toricidad periférica, las cuales vienen en distintas sajitas en cuanto a su toricidad y cómo manejarlas, tanto sus meridianos más planos como los meridianos más curvos. Ya no podemos dar por hecho o por sentado que todo, si colocamos lentes que pueden estar entre 14.8, 15, 15.5, 16, automáticamente pudieran manejarlos todavía con bordes o con periferias esféricas. Ya tenemos que implementar y tiene que ser una alternativa de día a día para la adaptación de lentes esclerales. Recordemos que estamos trabajando sobre superficies asimétricas, porque el ser humano es asimétrico y no podemos colocar una superficie esférica o una superficie simétrica, si se quiere decir, en una superficie asimétrica como es el ojo. Recordemos que sí, nuestros 15 milímetros ya empezamos a tener pequeñas toricidades o cierto grado de toricidad en mi esclera, pero a medida que nos vamos alejando, esa toricidad se va incrementando. Y gracias a la inserción de los músculos extraoculares, que nosotros al momento de adaptar lentes esclerales ya tenemos que tomar en cuenta muchos tejidos, tenemos que tomar en cuenta no solamente córnea, conjuntiva, esclera, recordemos que están los músculos extraoculares cerca, algo súper importante que es otro órgano vital en estos casos, que es la lágrima. Entonces, todos esos datos, todos esos tipos o tips que tenemos que tomar en cuenta para una adaptación perfecta, tenemos que tomar en cuenta desde el principio a fin. Recordemos que nuestras adaptaciones tienen que ser cómodas de un lente desde el principio hasta final del día. Entonces, ¿qué nos va a producir este tipo de diseño de ápticas tóricas? Que sea un lente mucho más cómodo, que produzca comodidad y el paciente puede usarla por muchas más horas al día sin producir secuelas a futuro, como enrojecimiento en nuestra vasculatura conjuntival, como mayor centrado y un buen desencadenamiento de lo que es el metabolismo en nuestro ojo. Recordemos que hay muchos perfiles de nuestra esclera. Sobre todo hay algo que somos lo que se llama el perfil, ¿ok? De lo que es la inserción corneoescleral. De eso se ha hablado muy poco e incluso no solamente el lente escleral es el que prácticamente habla acerca de ello. Ya cuando hablamos de lentes de contacto blandos, inclusive, ¿ok? Ya para una adaptación precisa para lentes de contacto blando se tiene que tomar en cuenta lo que es el ángulo corneal. O sea, el ángulo corneal, hablamos justamente de esa inserción de la esclera en la córnea o la córnea en la esclera. Entonces, ese ángulo debemos de tomarlo en cuenta porque ese ángulo, incluso para lentes de contacto blandos, pudiera producir algún tipo de disconfort en el uso de los lentes de contacto blandos. ¿Y qué más? Un lente rígido como es un lente escleral grande, tenemos que tomar en cuenta qué tan curva es ese perfil o esa sajita, ese ángulo que tiene mi perfil de córnea esclera o qué tan plano es. Entonces, necesitamos un lente asimétrico para poder solventar esos obstáculos o esas anatomías asimétricas que tenemos normalmente en nuestros ojos. Bien, nuestro lente Atlantis, fíjense que ha ido poco a poco innovando, ya prácticamente hacíamos modificaciones en todas sus zonas independientemente, hacemos modificaciones de 300 micras, de 200 micrones, justamente desde la parte central hasta la parte más periférica como es nuestra zona limbal. Recordemos que este lente ustedes pueden modificarlo en su estructura completamente, en sus 360 grados, ustedes pueden modificar este tipo de diseño de lente, haciendo que sea mucho, con una sajita más elevada, una sajita mucho más plana en cualquiera de sus zonas, independientemente. Ya no tenemos que, si se modifica esto, se afecta a lo otro. Ya prácticamente estamos hablando un lente que que ya está fabricado mediante un software de alta tecnología, un software que ya tiene patentado las modificaciones que nosotros queramos hacer, haciendo que nuestras adaptaciones sean mucho más fáciles. Ya no damos por sentado que si yo modifico una curva base, entonces tengo que modificar la zona limbal o si modifico mi zona escleral se me va a subir o va a bajar mi sajita. Recordemos que Atlantis, como siempre, una de las características, como les dije al principio, es simplificar la adaptación de lentes esclerales. Recordemos que no solo es colocar, no solo es poner un lente, es adaptarlos. Y justamente, ¿qué nos hace Atlantis? Nos hace dar las herramientas necesarias para hacer una adaptación lo más exitosa, lo más confiable posible y desde el momento que estamos adaptando, ser lo más predecibles posible. Y lamentablemente, con diseños que han estado, que son diseños excelentes en el mercado,
prácticamente hacer una predicción de cómo me va a caer el lente es un poco más cuesta arriba que el momento de darnos toda esta información que nos da, o todas estas herramientas que nos da Atlantic al momento de la actuación. Recordemos que ahora vamos a manejar las zonas que pueden estar más adentro, más hacia afuera, o se pueden manejar de una manera estándar, ¿sí? Dependiendo la anatomía de la córnea que vamos a manejar. Recordemos que hay córneas que son muy prolatas, hay córneas muy hiperprolatas, o tenemos también córneas que pueden estar estándar, que pueden ser córneas normales, o pacientes que puedan que hayan sido inducidos a algún tipo de cirugía corneal previa, sea por incisiones radiales como una queratotomía radial, pacientes que tengan córneas oblatas producto de un trasplante corneal penetrante. Entonces, hay distintos tipos de anatomía de córnea y hay distintos diseños que nosotros podemos modificar en mi lente Atlantis para poder simular esa superficie que la cual voy a trabajar. Entonces, solamente yo pienso que en estos casos, ahorita con todas estas herramientas que nos está dando Excel en cuanto a su diseño Atlantis, prácticamente yo pienso que la caja dice Atlantis, pero al momento que nosotros estamos adaptando lentes de contacto o estamos adaptando este tipo de lentes de apoyo escleral, prácticamente le estamos colocando la esencia del especialista. Prácticamente es un diseño que justamente el especialista está diseñando y está haciendo a la anatomía y a la fisiología de ese tipo de paciente que estamos en este momento adaptándole un lente de contacto. Reconocemos que no es poner un lente de contacto, es adaptarlo y es personalizarlo, es hacer que ese tipo de lente quede lo más parecido a nuestra superficie. Aquí les presento el nuevo diseño de Atlantis escleral. Fíjense que ya este diseño es muy innovador. Fíjate que hasta la caja del set de prueba ya tiene un color distinto, ya tiene otro tipo de vista, ¿ok? Muy distinta a lo que es el tradicional, que prácticamente antes eran de tapitas verdes. Fíjense que ya tenemos ahora varios tamaños, ¿ok? Y ya vamos a hablar acerca de los tamaños. Esos tamaños, ¿qué características tienen? Características de ápticas tóricas por ságitas. Entonces ya vamos a hablar en cada uno de ellos. Recordemos que aquí tenemos unas opciones que ya están estudiadas y están trabajadas para dependiendo qué tipo de paciente vamos a trabajar. Pacientes que puedan utilizar pacientes con córneas muy pequeñas, con córneas mucho más grandes o con problemas de córneas extremadamente con ságitas muy elevadas o ságitas muy planas. Bien, entonces, ¿qué nos ayuda esta nueva incorporación de ápticas tóricas en mi set de prueba de Atlantic? Me incorpora que ese tipo de lentes me va a ayudar a tener un mejor centrado, ¿ok? Un confort, una mejor centrado del lente, ¿ok? La estabilidad del lente se va a mejorar muchísimo más, la reducción de niebla o lo que es la cantidad de debris que pueda ocasionar debido a un borde elevado y lo que es y se pueda colar lo que es la lágrima, podemos poder reducir ese tipo de secuelas que me puede producir un levantamiento de borde. Recordemos que lo que es la áptica tórica, yo hago que mi lente esté lo más semisellado posible para que no me pueda pasar lágrima por debajo del lente y no me produzca ese debris, esa sensación de enturbamiento al final del día, ¿sí? Incluso al mediodía. Entonces, ya con este tipo de diseños podemos mejorar ese tipo de hallazgo clínico, haciendo que nuestro lente sea más asimétrico, pero justamente asemejándose mucho a la superficie que estamos tratando. Bien, la reducción y flexión es muy característico, ya que cuando a veces tenemos lentes esclerales y parpadeamos, a veces tenemos tonicidades palpebrales muy grandes, con márgenes bastante fuertes de flexión en lente, puede ir a lo que es el módulo que pueda tener mi parpadeo en ese momento, me puede producir cierta flexión en mi lente. Y al producir cierta flexión justamente por esa fuerza ejercida del párpado, me puede ocasionar cilindros residuales o astigmatismos residuales. Y el implemento de la áptica tórica, esto es un truco y me parece que es excelente que Atlantis pueda hablar acerca de ello, es que justamente al tener una áptica tórica, ponerlo más plano en algún meridiano específico, en estos casos pudiera ser a 180 grados, al momento del parpadeo y teniendo una áptica tórica a un eje mucho más plano, un meridiano mucho más plano, me puede sopesar aquella flexión que me puede producir los lentes esclerales. De repente, si trabajamos con materiales de hiperdeca que son un poco más flexibles, ok, haciendo que no me origines esos astigmatismos, esos cilindros residuales. Bien. Ok, recordemos que el lente escleral en sí, en nuestro lente Atlantis, no es que ha modificado su estructura, su anatomía, colocando otro tipo de diseño completamente ajeno, completamente distinto, ¿ok? A lo que estábamos, o tenemos anteriormente. Recordemos que tiene su zona central, ¿ok? Su zona limbal y su zona escleral.
cada una de las zonas independientemente, cada una de las zonas podemos modificarlas sin alterar la otra. Entonces, primer paso, recordemos que el diseño es muy similar al anterior, pero le podemos hacer modificaciones, las cuales son modificaciones que podemos hacer que el lente cambie por completo. Entonces, es un diseño innovador y vamos a hablar un poco más de cómo podemos hacer de esa innovación en lentes Atlantis, hacerlo mejor para cada uno de nuestros casos clínicos. Bien. Nuestro set de prueba consta de 3 diámetros, 15.5, 14.5, 16.5. Ustedes miran, bueno, pero es que anteriormente el mío era de 15, 16.5, o si no el Pro era de 17. Y no, aquí prácticamente ya se ha estudiado muchísimo todo lo que tiene que ver con las alturas sagitales y los diámetros del iris visible, o los famosos Y to Y, ¿bien? ¿Para qué sirve, para qué sirve cada uno? Fíjense, tenemos diámetros muy pequeños y aquí prácticamente voy a hablar un poquito off-label en este caso, ¿ok? ¿Por qué? Porque los diámetros pequeños, 14.5, esos diámetros podemos usarlo de repente si vamos a la parte bibliográfica o vamos a la parte realmente lógica, ¿ok? Nos habla que justamente para personas que puedan tener diámetros horizontales del iris visible pequeños, pacientes incluso pediátricos, ¿ok? Que tengan ojos pequeños. Pero a mí el 14.5, ¿para qué me ayuda? Yo pienso que lo esencial en este caso es para pacientes que no sepan manipular bien los lentes. Recordemos que los lentes esclerales son lentes muy grandes, ¿ok? Son prácticamente como unas especies de copas, ¿sí? Que van a estar llenos de líquido. Y ese líquido, si esa cantidad de líquido no está en contacto con nuestro ojo, prácticamente vamos a tener burbujas y eso nos va a producir zonas de desecación, dolor, enrojecimiento, ¿ok? Y en muchos casos nos pudiera producir hasta tinciones bastante prominentes en nuestra córnea, ¿bien? Entonces, para pacientes que podamos tener pediátricos, pero sobre todo pacientes que les cuesta colocar lentes esclerales, me parece una opción muy viable. Por lo menos en pacientes de edad avanzada, pacientes que se le dificulte un poco la inserción del lente, un lente mucho más pequeño es un lente más fácil de colocarlo. Incluso pacientes que puedan tener aberturas palpebrales muy pequeñas, pacientes con ojos asiáticos, justamente me ha ayudado mucho lo que es la implementación o la colocación de este tipo de diámetro, ¿bien? El 15.5 es prácticamente lo que es el diámetro estándar, ¿ok? Que ya tenemos diámetros horizontales de 11.5 en adelante, o sea, ya tenemos diámetros entre 11.5, 12.2, ¿ok? Entonces, en ese caso podemos colocar el diámetro estándar, que es el X, ¿ok? Entonces, ¿nos sirve para qué? Para córneas oblatas, córneas irregulares, córneas normales, ¿ok? Y prácticamente 5 milímetros más grande de lo que normalmente teníamos el set anterior, o el set inicial de Atlantis, apenas 5 milímetros más grande. ¿Por qué un poco más grande? Así hacemos que tengamos mayor ságita, ¿ok? Y podamos corregir de repente córneas con un poco más de anatomías más prolatas, ¿bien? Y tenemos el L, que es large, justamente ya lo usamos para cuando son problemas grandes, cuando son diámetros o cuando son córneas muy deformes con radios de curvatura corneales muy irregulares, ¿ok? Y en esos casos, cuando tengo problemas grandes, lo soluciono con este tipo de diámetro grande. Entonces, es una de las soluciones para poder implementar si de repente tenemos los lentes de 15.5 que me puedan estar haciendo algún tipo de toque, de presión en mi córnea, justamente tengo un diámetro más grande. Recuerden que al tener diámetros más grandes, nuestra ságita es mayor y nos podemos despejar de esos toques. Como bien sabemos, y sé que cada uno lo sabe más que yo mismo, todos sabemos que no debemos tocar córnea con los lentes esclerales, no debe haber toque. Entonces, mientras siempre nos separemos de una manera prudencial, y cuando hablo de manera prudencial, es que tenemos que tener una separación ya estratificada, una separación ya calculada. No podemos dejar clearance extremadamente elevados. Debemos dejar clearance para que mantenga nuestra fisiología, para que mi córnea se mantenga hidratada, se mantenga humectada, para que para que esa separación entre lente y córnea no me produzca secuelas a futuro. ¿Cuáles son esas secuelas a futuro? Me puede producir una hipoxia, me puede producir una edematización de mi mismo epitelio, ¿ok? O incluso del estroma, ¿ok? Y me puede producir un aumento de lo que es la cantidad de aberraciones de alto orden en estos casos. Entonces, en vez de minimizarlas con lentes claras, la podemos más bien duplicarlas, ¿bien? Entonces, son cosas un poco más complejas, pero nos ayudan muchísimo a lo que es el manejo de los clientes con este tipo de diámetros, que nos ayudan muchísimo a lo que es la personalización y colocar el mejor tipo de lente en esos casos, ¿ok? Sea su tamaño pupilar, pues, perdón, su tamaño de córnea, qué tan alta sea la ságita o qué tan plana sea la ságita. Entonces, hay un lente de aquí diseñado para cada tipo de ojo, ¿bien?
Aquí tenemos justamente los lentes que están en nuestro set de prueba. Recordemos que nuestro set de prueba tiene 24 lentes, ¿ok? Esos 24 lentes, como les dije, viene dividido en diámetros de 15.5, que viene siendo el X, que es el estándar, tiene el L, que es el large, que es 16.5, y tiene el C, que es para diámetros pequeños o diámetros pequeños, que viene 14.5. Ahora, él tiene una descripción como tienen todos los lentes esclerales, ¿ok? Esa descripción es la siguiente. Si nos vamos a los azules, ¿ok? Estos azulitos que están acá, que viene siendo el estándar, que recordemos que es de diámetro de 15.5, arriba nos va a decir por letras, ¿sí? Tenemos las X, todas las X son el estándar y nos va a decir el 1A, 2A, 3A y así sucesivamente hasta llegar hasta el 6B, ¿sí? Entonces, la segunda información que nos dice es que viene de 4.000 micrones, o sea, nuestros lentes estándar vienen de 4.000 micrones hasta 5.000 micrones, ¿ok? De altura sagital. Entonces, la descripción de arriba, pues el X estándar, 1A, así sucesivamente que vamos aumentando, viene de 4.000, le sigue la que es la sajita de mi lente, viene de 4.000, de 200 en 200, hasta llegar hasta 5.000 micrones. El que sigue es el diámetro del lente que estamos trabajando. Estamos trabajando, gracias a que el X es el estándar, y lo vamos a trabajar en diámetros de 15.5, ¿ok? Ah, ok, entonces seguimos. ¿Qué es la otra información que nos tiene? Justamente dice 3 flat y 3 steep. ¿Qué significa eso? Aquí, como les comenté, y una de las características primordiales de este tipo de lentes es que todos nuestros lentes ya vienen con lo que son ápticas tóricas. Entonces, el 3 flat justamente es el que va de hora a 1.3. O sea, sí, ya le voy a explicar exactamente cómo es la anatomía de este tipo de lente y significa que va a ser 3 flat en el meridiano más plano y en el meridiano más curvo va a ser 3 steep, o sea, 3 curvos, ¿ok? Fíjense, entonces, arriba tenemos el número del lente, segundo viene la ságita, tercero viene el diámetro del lente y cuarto nos dice justamente la áptica o la toricidad que tiene en el meridiano más plano y en el meridiano más curvo. Justamente también lo tiene en los lentes C, que ahorita que el lente C es el diámetro más pequeño, 14.5. Estas ságitas van desde 3.600 a 4.000 micrones. Y fíjense que tienen un flat y tienen un flat y un steep que es mucho más. Estamos hablando, ya les voy a hablar exactamente en qué consta esos pasos y cuántos de esos pasos. Para ir hablando un poquito más de lo que vamos a hablar más adelante, cada paso significa 25 micrones. Entonces, por cada paso que vale 25 micrones, por lo menos en este caso que tenemos el X1A, tenemos 75 micras en el meridiano más plano y 75 micras en el meridiano más curvo. Eso, vamos, si lo sumamos, estamos hablando que cada lente tiene una diferencia sagital entre cada meridiano de 150 micras. En el diámetro pequeño, que es el 14.5, tenemos una diferencia sagital de ápticas de 100 micrones, porque recuérdense que cada paso equivale a 25. O sea, tenemos aquí 25, perdón, que tenemos una diferencia de 50, cada paso representa 25 micrones. Si nos vamos al diámetro mucho más grande, fíjense que ya la diferencia de ápticas tóricas es mucho más plano, o sea, ya tiene unas ápticas mucho más, con sajitas mucho más planas que los lentes tanto estándar como los lentes de diámetro pequeño. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos mucho más a los músculos extraoculares. Recordemos que a medida que nos vamos alejando cada vez más del limbo esclerocorneal, mi anatomía escleral se hace mucho más asimétrica, se hace mucho más tórica. Entonces yo necesito en estos casos que mis bordes sean mucho más asimétricos, sean más tóricos para poder sopesar esa simetría o esa toricidad que tengo en la esclera. Entonces, por eso es que fíjense, tengo diferencias de 5 flat con 5 steep, ¿ok? De 7 con 3, de 5 con 5. Ya todo esto está estudiado, no es algo que fue al azar. Prácticamente se estudiaron ojos y dependiendo los tamaños de los ojos, dependiendo cómo pudimos resolver este tipo de pacientes, justamente se fabricó los lentes con esas alturas sagitales en ápticas tóricas para poder sopesar esa cantidad, esa simetría que podemos tener en la esclera. ¿Bien? Entonces, para hacer una conclusión de esto, nuestro set de prueba viene en 2 diámetros, bien, en 3 diámetros, 15.5, 14.5, 16.5. Recordemos que vienen con sagitas, vienen con las alturas sagitales, vienen con los diámetros y todos los lentes vienen con un poder de -3, ¿ok? Todos, absolutamente todos, y todos los espesores centrales de los lentes es a 300 micros, o sea, nuestro espesor central es de 300 micrones. Y esto nos va a ayudar muchísimo porque 300 micrones me dirán, bueno, pero ¿qué hace un lente con 300 micras? Eso no es mucho. Más bien podamos en nuestras adaptaciones en nuestro consultorio pudiéramos producirle algún tipo
de hipoxia. Claro, todos los lentes esclerales producen una hipoxia transitoria, ¿ok? Pero, o sea, ¿por qué lo tenemos en 300? Recuerden que son lentes de prueba. Y los lentes de prueba son lentes, como bien la palabra dice, son de prueba, lo vamos a probar muchas veces y necesitamos que esos lentes sean relativamente un poco más gruesos de lo tradicional, ¿ok? Y al ser un poco más gruesos, vamos a tener incluso, al momento de verlo en la lámpara hendidura o no tengamos en la mano algún OCT de cámara anterior, podamos justamente poder ver o cuantificar cualitativamente exactamente qué clearance estoy dejando de separación entre el lente y córnea. Bien, aquí como lo vemos, recordemos, vamos a repasar un poco la parte central. Fíjense que en ningún momento debemos tocar córnea. Aquí podemos ver exactamente nuestro tamaño, nuestro grosor de nuestro lente escleral, que recordemos que nuestro espesor en todos los lentes de Atlantis son de 300 micras, ¿ok? ¿Y qué hacemos nosotros en estos casos? Poder comparar exactamente cuánto estoy dejando de clearance, ¿ok? Inicialmente y compararlo con ese espesor. Ejemplo, si yo quiero dejar un clearance de 200 micras, yo digo, bueno, entonces si yo dejo un clearance de 200 micras, entonces mi clearance inicial, al momento que yo coloco mi lente escleral, tiene que ser de 300 micras. Igualmente, o sea, muy similar a mi espesor de mi lente de contacto para que después, pasada la hora, que el lente se asiente y pueda bajar la cantidad entre 80, 100, 110 micrones, sea aproximadamente entre 200, 190, 180 micrones, ¿ok? Entonces, en esos casos nos ayuda muchísimo para una evaluación cualitativa al momento de la adaptación de este tipo de lentes de contacto. Entonces, es de gran beneficio y deber de todos saber exactamente cuál es el espesor del lente que vamos a trabajar. Bien, aquí, fíjense cómo podemos ver, cuando tenemos estas imágenes con el lente escleral, fíjense que hacemos una mayor uniformidad, ¿ok? Y una mínima separación entre lente y córnea sin dejar un espacio tan grande entre lente escleral y córnea. Recordemos que los clientes tienen que ser lo que máximo que podamos, los más simétricos posibles. Sé que no vamos a llegar a la simetría total al momento que estamos adaptando lentes o córneas irregulares, córneas, por ejemplo, con queratocono o queratoglobo, pero mediante la modificación en la estructura o en las zonas del lente escleral, podemos prácticamente minimizar esas ságitas tan elevadas que me puedan quedar no solo central, sino paracentralmente y a nivel limbal. Bien, haciendo que nuestra separación sea lo más precisa y lo más semejante posible a la estructura que estoy trabajando. Es importante siempre empezar, yo siempre digo a todos mis alumnos que trabajemos de adentro hacia afuera, nunca empezamos con la periferia y nos vamos hacia adentro, siempre empezamos con la córnea, con la parte central. Si la parte central está bien, nos vamos yendo después a la parte limbal y así sucesivamente hasta la parte periférica o la parte escleral. Bien, entre los que tenemos, recordemos que siempre cuando si tenemos algún tipo de toque, tenemos que aumentar la ságita, ¿ok? Tenemos que aumentar la ságita. Recordemos que cada paso en nuestra ságita viene dada en 25 micrones. Cada paso equivale en mi zona central o mi zona corneal en 25 micrones. Ustedes miran, bueno, pero ¿hasta cuánto yo puedo aumentar si tengo un toque? Si tengo toque severo, te recomiendo entonces que vayamos al siguiente lente, pero si ves que hay un toque muy, muy suave o que de repente te va a tocar en algún momento, tú puedes modificar hasta 300 micrones, incrementar 300 micrones o puedes disminuir 300 micrones de tu lente, ¿ok? Entonces, esa información se la puedes dar al laboratorio para que el laboratorio te haga y te modifique tu lente, ese lente de prueba, haciendo tú modificando tu zona central en 300 micras o en 300 micras más plano, 300 micras más elevado. Me estoy hablando ya en el éxtasis, ya en el límite, ¿sí? Pero como les digo, cada paso equivale a 0,25. Si necesitas solamente subir, hacerlo mucho más curvo, 25 micrones o 2 o 50 micrones, tú lo puedes hacer independientemente y todas las zonas que tiene el lente quedan completamente iguales. Recordemos que al dejar muchas separaciones es preferiblemente hacer cambios de ságita, bajarlas más para que no nos produzca a futuro una cantidad de clearance innecesario que nos va a producir edema en nuestra córnea y por ende nos va a magnificar las aberraciones de alto orden. ¿Bien? Entonces, importante siempre mantener un clearance ideal a nivel corneal. Incluso cuando nosotros tenemos un exceso de clearance corneal central, nos puede producir incluso hasta debris por la misma diametización del epitelio. Justamente nos puede producir debris no como resultado de una áptica tórica que se pueda colar la lágrima. Justamente el descamamiento por lo que es la edematización del epitelio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. La otra zona, que fíjate que vamos de paso a paso, la otra zona que vamos a abarcar es la zona limbal. La zona limbal, ha sido, y este es uno de mis zonas favoritas en los lentes esclerales.
¿ok? ¿Por qué? Porque aquí podemos modificar el lente de tal manera que podemos hacer un lente muy prolato o podemos hacer un lente de geometría inversa, un lente muy oblato. Entonces, fíjense bien, aquí podemos hacer aclaramiento, podemos hacer separación, ¿ok? De nuestro lente de 300 micras, tanto 300 micras como para arriba, como 300 micras para abajo, o sea, 300 micras de encurvamiento, 300 micras de aplanamiento, siempre en pasos de uno en uno que equivalen a 0,25, ¿ok? Entonces tú puedes disminuir esa sajita a nivel limbal independientemente, fíjense bien, aquí ya empezamos a hablar en términos mucho más específicos. ¿Por qué? Porque tú puedes modificar nuestra zona limbal no solamente a nivel en los 360 grados y tú puedes subirle 100 micras, 200 micras, recuerda que en pasos en uno, o sea, si yo quiero subirle, ejemplo, yo quiero subirle 150 micrones, entonces recuerda que cada paso equivale a 0,25, así va sumando automáticamente hasta llegar a las 150 micras. Entonces, eso es muy, muy fácil de tener. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tanta diferencia puede tener entonces eso con lo que teníamos anteriormente? Que ahora tu zona limbal, tú puedes dividirla en cuadrantes y por cuadrantes tú puedes modificar tu zona limbal independientemente de las micras que tú quieras hacer. ¿Cómo se come eso, Edward? Bueno, fíjense, yo puedo dejar mi zona limbal fíjate, este tiene 4 cuadrantes, fíjate, ahora 3, tiene 1, tiene cuadrante 2, tiene cuadrante 3, tiene cuadrante 4, cada uno independientemente. Recordemos que solamente estamos hablando de zona limbal, ¿bien? Entonces, tú puedes hacer modificaciones por cuadrante solamente tu zona limbal. Tú puedes reducir o puedes encurvar 3, 4 pasos aquí y dejar el resto completamente igual. O puedes reducir 3 o 4 aquí, o puedes reducir 2 aquí, o puedes encurvar 2 acá, independientemente uno de otro. Ustedes miran, bueno, pero Eduardo, ¿pero en qué momento yo puedo hacer eso? Como medio complicado, no, los comento que es sumamente sencillo. Esto nos va a ayudar a simplificar muchísimos casos. Ejemplo, recordemos que estamos tratando ojos asimétricos, ¿ok? No todo nuestro ojo va a tener una separación igual en todos los 360 grados a nivel limbal. Entonces, si yo tengo una separación muy alta en mi cuadrante nasal, ¿ok? En cuadrante 1 nasal, yo puedo modificar y puedo aplanarlo 100 micrones, 25 micras, 50 micras, y si yo tengo todo el resto de mi zona limbal completamente igual, perfecta, con una buena separación, lo dejo así. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando dejamos mucho clearance, mucha separación, mucho aclaramiento entre mi limbo, en mi zona limbal y mi lente escleral, me va a producir un hallazgo que es muy característico y se ha hablado muchísimo en diversas bibliografías, como es el prolapso conjuntival. El prolapso conjuntival, aparte, recordemos que es benigno, todavía no hay un estudio ciertamente que te pueda decir que pueda producir algún tipo de desencadenamiento a futuro, a posteriores, pero recordemos que a nivel limbal están las stem cells, las células madres. Entonces, tenemos que tratar de poder descongestionar toda esa área que esté completamente desprovista de cualquier toque, de cualquier prolapso que pueda tener del tejido conjuntival, de la vasculatura conjuntival en el mismo, y podemos hacer que por cuadrantes o en los 360 grados o por cuadrantes independientes ustedes puedan modificar ese lente haciendo que su aterrizaje en esa área nunca toque nuestro limbo, pero sí hay una separación prudencial que puede ser entre 50 a 75 micrones, que es lo que es súper recomendado al momento de una buena adaptación y una buena separación entre lente y córnea. ¿Bien? ¿Cómo podemos hacerlo? Fíjense, ustedes tienen aquí en este caso lo tienen de una manera estándar, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden, incluso ustedes pueden hacer que esa zona limbal puede ser más afuera o más adentro. Entonces, mira, bueno, pero aparte de poderla modificar por cuadrante, yo puedo hacer que mi zona limbal puede estar más hacia adentro y más hacia afuera. ¿Y en qué casos lo utilizo? Fíjense bien, aquí tengo mi zona estándar, ¿sí? Pero mi lente, yo puedo diseñarlo que pueda hacer, mi zona limbal puede estar un poco más plana hacia afuera, ¿ok? O más curva hacia afuera, o puede estar más hacia adentro. Ustedes miran, bueno, ¿en qué caso? Yo por lo menos lo hago mucho más hacia adentro, más es cuando empiezo o cuando trato queratoconos muy, muy empinados, queratoconos muy prolatos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? La parte paracentral, no sé si ustedes me van a dar, yo les voy a mostrar unos OCT de cámara entero de pacientes míos ahorita en un ratito, que tienen nuestro clearance central, tiene una separación muy buena. Podemos tener separaciones entre 110, 150 micras, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando sale
de mi zona central a mi zona paracentral, vamos a tener córneas con unos clearance de 400, 500 hasta 600 micras. Entonces, yo necesito que mi córnea se oxigene de una buena manera. Entonces, en esos casos, yo hago que mi zona limbal, justamente la hago in para poder reducir esa zona y hacer que se pegue mucho más esa parte de mi zona limbal a mi córnea, haciéndola más amigable, mucho más apetecible, mucho más es, más simétrica en ese caso a la córnea que estoy trabajando, si es una córnea por empinamiento, por una córnea muy prolata. Viceversa, si estoy tratando algún tipo de ectasia corneal, como es una degeneración marginal pelúcida, me conviene más que mi zona limbal esté mucho más hacia afuera para poder tener y poder no producir ningún toque a nivel limbal mediante vemos que esa ectasia es muy periférica y es inferior. Entonces, en esos casos, como una degeneración marginal pelúcida, trato de usarle el load, ¿ok? Y también es un truco, es una perlita, como las llamo yo, una perlita en la contactología. Siempre también utilizo el load para trasplantes de córnea. Recuérdense que el trasplante de córnea siempre tiene escalones corneales o rodillas corneales, o como lo quieran llamar, córneas muy planas en el centro, que yo puedo disminuirla mediante mi sagita central, pero yo mi zona limbal puedo hacer que se encurve mucho más hacia afuera, y haciendo que se levante en esa área y no producir algún tipo de toque. Se hace en trasplantes de córnea penetrante en esos casos que son muy, muy factibles por la inserción de los puntos que se puedan curvar en esa área y haciendo que mi adaptación sea lo más preciso y dejando el clearance lo más regular y lo más simétrico posible. Bien. Córneas como esta, fíjense, córneas que están muy, muy, muy planas, ok, en el centro, pero fíjense lo que yo les hablaba, como una pequeña rodilla, un pequeño escalón corneal. Entonces, yo puedo bajar mi sagita en esta área. Bien, ya les voy a anotar por acá para que me puedan entender un poco más. Entonces, fíjense, yo puedo bajar mi sagita en esta área. La bajo, ok, haciendo que me pueda bajar. Recordemos que mi zona yo puedo bajar hasta 300 micras y en pasos en 1:1 que equivale a 0,25. Pero mi zona limbal yo puedo decir que sea mucho más out, ¿ok? Que pueda ser mucho más hacia afuera, ¿ok? Y así por ende, lo está mucho más hacia afuera y lo puedo hacer que se encurve en esta área. Entonces, mi lente centralmente puede estar plano y en la parte limbal puede estar más curva, produciendo un lente oblato, un lente de geometría inversa. Entonces, en esos casos es porque les digo, porque utilizo ese tipo de diseño en la parte limbal. Como les dije, es mi preferido en esa área porque esa área, algo que mi lente se modifique en tal manera, produciendo una similitud, una estructura muy similar a mi estructura que estoy trabajando. Córneas muy planas que pueden estar en diversos planos, ¿ok? Entonces, en esos casos, sea dependiendo qué tan plana esté cierta parte de mi limbo, yo puedo modificarlo por cuadrantes y semejarme mucho más a esa estructura corneal. Yo siempre le he dicho mucho a mis alumnos y a mis compañeros, le digo, siempre tenemos que dejarnos llevar por la forma. Entonces, cuando le digo dejarnos llevar por la forma, significa que justamente vamos a hacer nuestro lente a la forma que tenga esa superficie, aplanándola, modificándola. ¿Y qué mejor con un lente que tú puedas modificarlo en los 360 grados? Aplanándolo, subiéndolo, bajando, curvándolo. Y todas estas facilidades nos los puede dar ahorita lo que es el diseño Atlantis en estos casos. Fíjense bien, una córnea traumática, fíjense que no solamente en esta parte es una córnea normal, pero fíjense cómo se aplana en esta área, que es donde tiene la cicatriz corneal, y en estos casos yo puedo hacer un aplanamiento en mi cuadrante 3, ¿ok? Aplanándolo solamente en esta área, haciendo que esta parte del limbo se acerque mucho más y no me produzca esta indentación en esta área. Entonces, fíjense todo lo que podemos lograr con este tipo de diseño, ¿bien? Entonces, aquí tenemos, entonces, si yo tengo algún tipo si nos vamos un poco atrás, si yo tengo algún tipo, fíjense qué planos está esto. Esto que está aquí plano es justamente esta área que está acá. Entonces, si yo agarro mi lente, ¿ok? Disculpen. Si yo agarro mi lente, ¿ok? Lo que hago, modifico en mi cuadrante número 1, ¿ok? Modifico cuántas cantidades de micrones yo voy a aplanar en esa área, solamente en esta área para poder simular a esta área de la córnea que estoy trabajando, ¿ok? Entonces, por ende, toda mi córnea va a estar completamente normal, como está aquí, una córnea normal, pero en esta área donde está la cicatriz, la aplano para que no haya tanta separación del mismo y poder producir un lente asimétrico a una estructura asimétrica. Bien, aquí como tenemos, fíjense que tenemos los diámetros y los que son las sagitas, ok, la toricidad de los lentes. Fíjense que todos los lentes vienen en poderes de -3, con espesores de centrales de 300 micrones, ok, y las zonas esclerales, ok, que van a tener, si son 3 flat y 3 steep, ok. Entonces, por cada lente de 15.5 tienes 2 lentes. Tienes un lente que pueda tener en su meridiano
más plano 3 flat y su mediano más curvo 3 steep, y aquí 5 flat y 5 steep, y 1 steep. Entonces ustedes tienen un sinnúmero de lentes que ustedes pueden probar en esos casos para ver cuál es el que más se le asemeja a la estructura que están trabajando. Recuérdense, siempre dejándose llevar por la forma. Recordemos que la forma en la córnea es lo que nos va a decir o lo que nos va a llevar a que personalicemos nuestro lente en base a esa estructura que estamos trabajando. No solamente lo tenemos en diámetro 15.5, lo tenemos en el diámetro 14.5, en el diámetro más grande 16.5, que son sajitas mayores cuando adaptamos lentes con problemas, con casos o con problemas mucho más graves o con sajitas más elevadas. Bien. Entonces, fíjense, vamos ahora sobre nuestra zona escleral. Nuestra zona escleral, recordemos que también podemos hacerlas por cuadrantes, vienen pasos de 1 en 1, de 0.25 en 0.25, podemos modificarlas hasta en 200 micras, ¿ok? En pasos de 1 en 1. Recordemos, cada paso 0.25. Se los repito porque necesito que siempre se recuerden de eso, que cada paso equivale a 0.25 y pueden modificarlo la cantidad de micrones que podemos llegar hasta 200 micrones de diferencia. Igual que mi zona limbal, ustedes las pueden modificar por cuadrantes independientes, dejando ciertas partes de nuestros bordes o nuestra áptica tórica o nuestro borde o nuestra zona escleral completamente igual, o modificarlos por meridianos o por cuadrantes independientes, o como ustedes lo desean, o si lo desean usar de esa manera. Recordemos que cada vez son más los pacientes que estamos adaptándole ápticas tóricas, ¿ok? Entonces, prácticamente dejar un paciente que sin incluirle ápticas tóricas, ustedes me hubiesen dicho eso hace 7 años atrás, yo diría, pero yo tengo muchísimos pacientes adaptados con esclerales sin áptica tórica, ya no necesito eso. Pero fíjense, a medida que vamos viendo, a medida que van siendo resultados, las secuelas que va produciendo ese tipo de lentes, posteriormente vamos viendo que es esencial e imprescindible el uso de ápticas tóricas, no solamente por meridianos, sino por cuadrantes independientes. Bien, entonces aquí tenemos soluciones, no solamente a nivel corneal, no solamente a nivel limbal, sino también a nivel escleral podemos hacer este tipo de modificaciones. Bien, levantamientos que podamos tener a ciertas horas, a ciertos cuadrantes, o blanching o impingement que podamos tener en ciertos casos como en estos, nosotros podemos solamente en esta área poderlo modificar por cuadrantes y hacer que nuestro lente un lente que esté semisellado con un buen centrado del mismo y un buen comportamiento y un buen desencadenamiento en el transcurso del momento de que se coloca su lente de contacto, una buena comunidad, hasta el momento que se quite su lente de contacto. Bien. Ok, aquí seguimos teniendo, fíjense que podemos hacer alineamientos, dependiendo si los bordes quedan muy presionados, con mucha presión, con mucha compresión, nosotros podemos hacerlo mucho más planos, modificándolo en 2 planos como unos 50 micrones, dependiendo el blanching que ustedes tengan, siempre dejar un alineamiento lo más similar posible entre lente de contacto y córnea. Recordemos que ustedes tienen en sus manos un lente de prueba que ustedes pueden modificar, ¿ok? Inclusive el mismo set de prueba, como les dije, el set de prueba tiene varias sajitas periféricas, ¿ok? Con distintos cuadrantes. Ustedes pueden colocarle, quitar uno. Si tienes algún tipo de indentación, un tipo de compresión, un impingement, cámbiale, mantén la misma sajita, pero modifícale su curvatura periférica. De repente te va a mejorar. Entonces, soluciones tenemos en nuestro mismo set de prueba. Ese set de prueba es muy, muy, muy bueno y es bastante fácil de usar, y justamente lo que hacemos en este caso es poder hacerle una adaptación cada vez más sencilla. Y aparte de todo eso, ustedes miran, bueno, pero ¿cómo puedo diferenciar exactamente en qué meridiano, mejor dicho, en qué cuadrante estoy? Fíjense bien, aquí tenemos puntos, estos puntos que ven acá son las zonas. Y si nos vamos un poco para acá, fíjense bien, aquí tenemos zona cuadrante 1, cuadrante 2, 3 y 4, ¿ok? Y cada zona viene por estas que ven acá. Fíjate, en la zona 1 vas a tener una marca, 2, 3 y 4. Y esas son marcas láser que tiene nuestro lente escleral. Justamente es la gran foto que estaba hablando Santiago el día de hoy, que nos regaló el doctor, y una foto bellísima y que quería mostrarles para que ustedes vieran cómo se ve la anatomía del lente escleral en estos casos. Fíjense que es muy fácil de detallar, no solamente a nivel bibliográfico lo que estamos hablando ahorita. Cuando lo veamos ahorita con unas fotos de pacientes, van a ver cómo se ven esas marcas y cómo podemos modificarlos con respecto a nuestro paciente. Bien, fíjense bien, si queremos algún tipo de modificación, algún cuadrante, ok, dependiendo de las zonas, ustedes pueden modificarlos independientemente. Inclusive, si tienen córneas muy planas, en este caso, fíjense que, no sé si puedan detallar en esta área aquí, fíjense como algo azul, eso no es un artefacto, eso es un paciente que tiene
un lente, fíjense bien, lo que le voy a decir, no me lo vayan a tergiversar ahorita. Este es un lente intraocular con con posicionamiento escleral, o sea, con un anclaje escleral. O sea, el punto que ven acá es justamente un lente un paciente que se rompió la cápsula y justamente hicieron con anclaje escleral. Este es un punto que tiene justamente donde se sostiene el lente intraocular, ¿bien? Y entonces, si colocamos mucha compresión aquí o un lente estándar acá, vamos a tener un blanching acá. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Solamente en este cuadrante lo modificamos haciendo que sea más paralelo en todo y no produzca una castración de los vasos o algún tipo de impingement, algún tipo de blanching en esos casos. Bien, entonces en estos casos, ¿qué modificamos? Modificamos nuestro cuadrante número 4 solamente en esta área, ¿ok? Haciendo esa modificación y haciendo que en esta área sea mucho más plana que el resto de la misma. Todo se va a quedar igual porque no hay compresión, no hay ningún tipo de blanche ni impingement, pero en esta área que tenemos este punto que tenemos que respetarlo porque es justamente donde está el anclaje del lente intraocular, hacemos que en esta área, como lo modificamos en 100 micrones para no producir ningún tipo de compresión en esa área, ¿ok? Entonces podemos hacer nuestras adaptaciones lo más cómodas, lo más sencillas, lo más amenas posible. Aparte de tener toda esta cantidad de herramientas y digo yo, de facilidades en la adaptación de los lentes esclerales ahorita de Atlantis. Aparte también tenemos un diseño multifocal, ¿ok? Diseño que podamos tener para personas que ya tienen la famosa llamada presbicia, ¿ok? Recordemos que son ojos que están cansados de tanto estudio, entonces necesitan descansar un poco y necesitan colocarle un poco de adición para poder mejorar esas visiones de cerca, ¿ok? Es un diseño progresivo, es un diseño que tiene todos los centros a distancia, ¿ok? Pero la zona de distancia la tienes en 3 milímetros, la tienes en tamaño, en 3 zonas, disculpen, de 3.6, 4.0 y 4.4. En potencia que puedes añadir desde más 0.75 hasta menos 4 hasta más 4 dioptrías, ¿ok? Una fericidad única, ¿ok? Que justamente complementa que la visión sea lo más precisa y podemos hacer cualquier tipo de ajuste lo más preciso posible. Y ustedes miran, bueno, Edward, buenísimo, tenemos un lente con centro de distancia, pero ¿cuál sería lo beneficioso en ese caso? Fíjense bien, si queremos pacientes que tengan, siempre, bueno, disculpe, primero tenemos que tener y saber cuál es nuestra dominancia ocular, ¿sí? Dependiendo de la dominancia ocular, vamos a jugar con estos milímetros, ¿bien? Si tenemos pacientes para dominancia ocular, lo que siempre dejamos es un 3.6, ¿ok? Con una zona óptica de mucho más pequeña, ¿ok? O justamente cuando son pacientes que necesitamos una zona óptica más grande, cuando son pacientes a distancia, justamente la hacemos un poco más grande. Pero dependiendo del tamaño, dependiendo de la dominancia que vamos a tener, justamente jugamos con eso. Prácticamente colocamos en nuestros pacientes, en nuestro ojo dominante 4.0, en el otro 3.6. Bien, cuando son pacientes miopes muy algo, con diámetros pupilares muy elevados, y ahí sí subimos a 4.4. Pero dependiendo del tipo de paciente y la dominancia sensorial que vayamos a hacer en esos casos, es que colocamos los tamaños de nuestra zona óptica, dependiendo de la necesidad visual de nuestro paciente y la dominancia sensorial que pueda tener en esos casos. Bien. Y igualmente, como todos los lentes esclerales, como nuestro diseño anterior de Atlantis, justamente tenemos lo que es aquellos pequeñas o si quiera, obstáculos que podamos tener al momento de adaptar lentes esclerales. ¿Y cuáles son esos obstáculos? Sobre todo esos obstáculos conjuntivales. Presencia de válvulas de AMET, con presencia que podemos tener pacientes que hayan sido operados con válvulas de AMET para glaucoma, pacientes que tengan pterigiones, pinuécula, algún tipo de engrosamiento del tejido conjuntival. Justamente podemos hacer lo que son aquellos notch o aquellas muescas, ¿ok? Para no producir presión en esa área de nuestra conjuntiva y mantener un área mucho más suave, mucho más amigable y mucho más sin presencia de algún tipo de blanche, algún tipo de compresión en esa área de la vasculatura conjuntival. Recordemos que al no ser presión en esa área que el tejido está engrosado, vamos a mantener un tejido más sano y no vamos a producir un ojo rojo producto de la compresión del mismo sobre los lentes esclerales, sobre el tejido. Prácticamente ustedes miran, bueno, pero más o menos cuánto equivale a eso. Prácticamente cuando hablamos del notch, el estándar que se maneja prácticamente es de 2 milímetros de largo con 1,5 de profundidad. ¿Ok? Pero todo esto es algo muy hipotético y muy bibliográfico. Lo mejor en esos casos es siempre colocar nuestro lente escleral y hacer marcas con un marcador de tinta indeleble en la misma lámpara de hendidura, donde vamos a colocar
el tamaño que podamos tener, lo largo que pueda ser esa pingüécula y lo vamos a marcar con 3 puntitos, lo que es 2 punticos con lo que es el largo de nuestra pingüécula y la profundidad con un punto para que darle esa información a nuestro laboratorio, la medimos con una regla de distancia pupilar y le decimos, mira, tanto de largo como tanto de profundo es que lo vamos a hacer nuestra muestra. Y así es lo más preciso, ¿ok? No podemos, y menos en casos de lentes esclerables, estandarizar, pero sí podemos tener una constante en cual podemos irnos de esa constante y poder subir y bajar dependiendo exactamente cómo veamos ese tejido que puede estar engrosado en la vasculatura conjuntival. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que podemos hacer ese tipo de modificaciones como son los notch o muescas al momento de la personalización de este tipo de lente escleral. Bien, parámetros que vienen en lentes, fíjate, curvas bases de 6.5 hasta 9.12, los diámetros ustedes pueden fabricarlos no solamente de lo que te diga el set de prueba, ustedes pueden modificarlo, pueden mandarlo a fabricar desde diámetros desde 14 hasta 16.5 en paso de 0.50. Recordemos que los poderes pues, prácticamente son ilimitados. Aquí estamos trabajando poderes de más 20 a menos 20. Y si necesita algún tipo de modificación mayor o menor, tranquilo que nuestro laboratorio nos los va a hacer. Recordemos que cada paso equivale a 0 a 25 micrones. Ok, ustedes pueden hacer modificaciones hasta 300 micrones en la zona central, en la zona limbal y 200 micras en nuestra zona escleral. Bien, entonces recordemos que viene también en tórico frontal, podemos corregir astigmatismo, podemos hacer lentes tóricos, ok, frontales, ok, el eje que ustedes deseen, en base a de pasos de uno en uno, recordemos que vienen multifocales, ustedes modifican dependiendo de su dominancia, cuál es la zona que vamos a colocar de 3.6 hasta 4.4 y la adición que le vamos a colocar a nuestros pacientes. Materiales, como bien sabemos, siempre manejamos materiales de hiper-DK, materiales que vienen desde Optimo, el Contamax, Optimus, Boston, el HDS100. Entonces, tenemos materiales de hiper-DK para mantener una fisiología corneal intacta y que pase toda la cantidad de oxígeno necesario para mantener una fisiología completamente. Y no podemos dejar por un lado para aquellos pacientes que podemos tener de superficie ocular, que podemos tener algún tipo de ojo seco, que necesitamos un tratamiento de HydraPEC, lo tenemos también para poder solventar ese tipo de problemas que originado o como secuela de un ojo seco o pacientes que podamos tener con una enfermedad de la superficie ocular. Bien. Aquí, fíjense bien, como siempre les he dicho, siempre tenemos que dejarnos llevar por la forma, no solamente la forma corneal, sino también por la esclera. ¿Y qué tenemos en cuenta esto? Que nuestro set de prueba Atlantis tiene ya periféricas tóricas, las cuales nos van a ayudar a poder solventar ese tipo de problemas. Ya las ápticas tóricas la tenemos, y lo tenemos en todos los lentes y con distintos perfiles de ápticas tóricas. Entonces, lo importante es colocarle un lente inicial, saber colocar el lente y en base a ese lente modificarlo dentro del mismo set de prueba. Si hay modificaciones entre el set de prueba, hacerles todas esas notificaciones al laboratorio mediante esta plantilla que ven acá. Fíjense que es una manera muy fácil y sencilla de poder pedir su lente. Fíjense en el material. Bueno, primero la cuenta, como son los datos normales que podamos tener, si es un pedido nuevo, viejo, qué tipo de diseño vamos a tener, si es tipo de diseño, si es el 2.0, si es el tradicional, qué tipo de material, la curva base, el diámetro, el poder, el cilindro, si es multifocal, la adición, qué tipo de dominancia tiene, ok, la distancia de la zona, si es 3.0, la zona si la quieres a 4.0, 3.6, 4.4, dependiendo de lo que ustedes quieran, ok, y aunque ustedes modifican nuestras zonas limbales, nuestras zonas esclerales, ok, y si quieren tratamiento de HydraPEC. Pero eso no es todo, eso es lo más sencillo. ¿Ok? Pero ahora viene lo innovador y créanme que es más sencillo todavía. ¿Ok? Justamente aquí podemos colocar las sobrerefracciones, cada ojo por separado y aquí tenemos los cuadrantes que queremos modificar. Entonces, se nos hace muy sencillo, solamente colocar el lente en la lámpara de hendidura y verificar exactamente si cualquier tipo de cuadrante quiero modificar, si es el 1 que tiene un puntico, el 2 que tiene 2, 3 o 4, cuál cuadrante queremos modificar, si son por meridiano, son independientes, cuántas micras o cuántos pasos necesitas tú modificar. Si quieres en la zona limbal, en la zona escleral, cuántos necesitas modificar independientemente y eso es lo que le vas a mandar al paciente, tanto en tu ojo derecho como en tu ojo izquierdo. Entonces, ya prácticamente no podemos tener el temor de pedir un lente al laboratorio y decir, ¿será que ese lente me va a llegar de la manera que yo pienso que lo pedí?
ya prácticamente aquí tenemos somos mucho más precisos y mucho más exactos al momento de predecir cuál es el lente que te va a llegar, ¿bien? Y en estos relojitos que vemos acá, justamente podemos marcar también a qué hora se me puede producir algún tipo de blanching, algún tipo de compresión. Entonces, dependiendo de tal hora, si me decimos, yo tengo un blanqueamiento de hora 12 a hora 10, entonces tú marcas de hora 10 a hora 12, tengo un blanqueamiento y se lo pones al laboratorio, ¿ok? Entonces, siempre indicar la hora o la zona horaria donde esté tocando, hay un toque, ustedes pueden colocarlo acá y eso justamente es la posición que vamos a colocar de los cuadrantes y eso el laboratorio nos va a fabricar el lente, modificándole en estas zonas horarias, cuál es lo que se necesita modificar y hacer una adaptación mucho más precisa, mucho más segura y mucho más predecible, ¿ok? Ya prácticamente vamos a estar seguros que lo que estamos viendo, lo que estamos mandando es lo que nos va a llegar no solamente en la estructura y la anatomía del lente, sino también en los valores, no sé, en los valores dióptricos. No sé si ustedes le han pasado que de repente piden un lente que era de -2 y de repente el lente con las modificaciones le llegó en -6. Cosas así, bueno, aquí prácticamente eso no va a suceder, ¿ok? Y vamos a tener mayor predictibilidad al momento de la adaptación de los lentes de contacto, de lentes esclerales, ¿bien? Entonces, fíjense en lo sencillo y lo fácil que viene siendo, incluso desde el primer diseño de Atlantis, lo sencillo que era, ahora ya con características mucho más específicas, mucho más personalizadas, se hace igualmente un lente súper sencillo de adaptar. Bien, entonces el lente Atlantis simplifica y cambia la manera de adaptar lentes esclerales, claro que sí, y eso es prácticamente lo que estamos haciendo y lo que estamos hablando en el día de hoy. Ya si tenemos algún tipo de que se pueda poder colar la lágrima en alguno de los meridianos, ustedes pueden modificarlos, recordemos, colocamos una X, recordemos el 1, el 2, el 3 y el 4, exactamente dónde se me está, cuánto necesito yo modificar, si 100, 50 micras, en cuántos pasos necesito hacerlo, y ustedes mediante este tipo de hallazgo lo pueden hacer. Esto es muy sencillo, coloquen el lente sin fluoresceína, una luz de cobalto, lo instalan fluoresceína por arriba y automáticamente lo van a ver, o sea, es espectacular. Entonces, en esos casos podamos justamente hacer modificaciones en esos cuadrantes. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué cuadrante sería aquí? Entonces, queremos cuadrante 1, 2, cuadrante 3. Entonces, yo pudiera cerrar este cuadrante o en esta zona, yo puedo hacer incluso por zona horaria, de horas 7 a hora 8, resulta que se me está entrando lágrima. Entonces, yo me voy para atrás. De hora 7 a hora 8 me está entrando lágrima, ¿cierto? Entonces, yo puedo mandar a cerrar un paso o dos pasos, 50 micrones, para que esto no esté sucediendo. Bien, recordemos que cada zona es independiente. Nuestra zona central, nuestra zona limbal, nuestra zona escleral son independientes y justamente las vamos a tratar a cada una de por sí independientemente para que nuestra actuación sea lo más exitosa posible. Bien, siempre queremos tener clearance así tan bonitos, clearance que pueda hacer una separación muy baja, pero siempre con una buena simetría. Y ahora con esta modificación independiente que estamos haciendo de curva de sagita central, limbal y escleral, podemos tener cada vez clearance los más cercanos, fíjense, no clearance tan elevados centralmente, sino clearance lo más cercanos posible, sin presencia de toque. Pero esto es lo que yo les hablaba, fíjense en estas separaciones tan grandes. ¿Cómo podemos modificarlas? Fíjense, mediante este video que vemos acá, fíjense bien, mediante la modificación de las zonas ópticas podemos hacer que sean mucho más precisas y mucho más simétricas al momento de la adaptación de este tipo de diseño. Fíjense lo bonito y lo simétrico que queda, que sean córneas muy, muy asimétricas como este queratocono, podemos hacer que sea mucho más regular los clearings que se van a dejar, minimizando las aberraciones de alto orden, haciendo que esos clearings sean lo más simétrico posible, que esa cantidad de oxígeno pase prácticamente de la misma manera tanto a nivel central como a nivel paracentral y haciendo que mantengamos una fisiología corneal lo más normal posible. En córneas tan planas, fíjense que podemos modificar sus estructuras, como les dije, nuestras zonas limbales y centrales, haciendo que esas córneas tan planas que pueden hacer puedan adaptarse a lentes lo más simétricos posible. Y algunos pequeños casitos que le voy a pasar muy por encima, porque sé que ya deben estar cansados de escuchar este servidor que está acá. Pacientes que puedan tener, este es un pacientico que he tenido, que fíjense que esto logran ver acá, fíjense bien, justamente se lo especifico que ustedes lo vieron, pero se los voy a remarcar nada más. Fíjense bien en este ojito, ven, justamente en esa área tiene una pequeña úlcera, ¿ok? Justamente por exposición. Y como vemos en esta otra área ya tiene un leucoma por producto de eso. Y es un paciente que tiene un síndrome que se llama síndrome de Joubert. Y ese síndrome de Joubert es un síndrome que se llama también el síndrome del diente molar. Y significa que el paciente no tiene sensibilidad en los ojos, prácticamente no parpadea, y al no parpadear
tiene descipitaciones recurrentes y úlceras corneales recurrentes. Entonces, al no parpadear, prácticamente tiene una sequedad tremenda en su superficie. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ayudar a nuestro paciente, porque si nos limitamos nosotros, limitamos a nuestros pacientes. ¿Y qué hicimos nosotros? Colocarle lentes esclerales, fíjense bien, de diámetro pequeño, 14, ya un lente que podemos personalizar en cuanto a su tamaño para poderlo hacerlo mucho más amigable en la inserción del lente de contacto, ¿ok? Y para el tipo de tamaño del ojito de nuestro paciente. Fíjense bien, esa sonrisa no vale la pena hacer un sacrificio y colocarle un lente de contacto y poderle brindarle lo mejor a sus pacientes. Yo pienso que eso es algo que no tiene precio. Las lentes esclerales vinieron para quedarse, para cambiarle la vida de los pacientes adultos, hasta pacientes pequeñitos como este. Y si tenemos un lente que podemos modificar, que podemos personalizar al 100% y brindarle a estos pequeños una buena salud ocular, una buena visión y una buena salud a futuro, yo creo que ya una sonrisa como esta ya nos pagó el día, nos pagó el mes, nos pagó el año. Entonces, y eso es suficiente. Entonces, si nos ponemos límites a todo. Este es el último casito que les voy a mostrar en esta noche. Fíjense, muy por encima. Ustedes pueden personalizar, sean córneas extremadamente feas, como pueden ver estos globos, estos ojos parecen hemorragia. Eso es les comento un poquitico, esto es una queratoprótesis con tinción de iris, ¿ok? No se asusten con esa cantidad de hemorragias que ven allí. Es producto de eso, son secuelas que lamentablemente produjo eso. Tuvo unas aberraciones muy grandes, paciente con ojo seco severo, pero fíjense bien, por los cuadrantes podemos modificar el lente, haciendo que, fíjense, todas sus zonas queden completamente paralelas, sin ningún tipo de descastramiento en la vasculatura conjuntival, ni pigment, ni blanching, sino que es un paciente que pueda gozar de una salud ocular sana, una buena visión y mantener una superficie hidratada y humectada. Es un paciente que le colocamos el tipo de lente Atlantis personalizado y aparte de eso, en su Bolt le colocamos suero autólogo para poder mejorar esa superficie y mantenerla mucho más armoniosa y mucho más amigable. Siempre con una separación, lo mínimo posible, pero siempre una separación en los 360 grados de nuestro ojito, ¿bien? En córneas muy prolatas, fíjense bien cómo podamos hacer, incluso córneas que podamos tener con leucomas centrales, por rupturas de los enlaces de colágeno con cicatrices reticulares. Fíjense cómo hemos podido mejorar terapéuticamente mediante clearance lo más bajos posible y clearance los más simétricos posibles, fíjense, bien delgaditos, poder mantener estas leucomas haciendo que se minimicen, fíjense bien, en gran manera, fíjense cómo se va disminuyendo con el transcurso del tiempo hasta producir prácticamente un leucoma muy pequeño. Fíjense bien, ustedes miran, pero ¿será el mismo paciente? Sí, es el mismo paciente. Fíjense, pueden sacarlo por este vasito que ven acá, ¿lo ven? Fíjense cómo empezó el leucoma, fíjense. Aquí tenemos esta marquita que es muy característica. Vamos para acá, esta misma marquita es esta que ven acá, fíjense cómo se fue minimizando, para que vean que es el mismo ojo, fíjense en este vasito que ven acá, que lo vemos justamente acá, ¿bien lo ven? Y miren cómo está la córnea mucho más transparente. Esto es mediante el uso de un lente escleral con suero autólogo, hay mecanismos, hay herramientas, hay alternativas que podemos brindar a nuestro paciente para poder mejorar su visión. Y que tenemos la última tecnología, como tenemos un lente Atlantis que podemos personalizar al 100%. Y bueno, fíjense bien, yo siempre me despido con un pequeño mensaje y es el siguiente. Nuestra labor no es colocar lentes de contacto, es adaptarlos y personalizarlos para darte la mejor visión que tú mereces, ¿ok? Todos los pacientes merecen lo mejor ante sus ojos y nosotros tenemos las herramientas y tenemos los lentes indicados y tenemos la tecnología para poderle brindar lo mejor ante sus ojos. Bien, me tardé un poco, esto es un conversatorio que verán, la próxima semana sobre ojo seco, parte hablo sobre los lentes esclerales, esta cara que me ven de preocupación porque ya tenía que empezar este webinar y ya se te estaba dando la hora, estamos cercanos a las 7 de la noche y yo estaba nervioso ya. Entonces vean mi cara de preocupación por todos ustedes esperando para poder hacer la presentación del webinar de Atlantis. Y bueno, para finalizar, quiero invitarlos al curso que estoy dictando, que empiezo a dictarlo este 8 de agosto, un curso online de contactología especializado, donde también vamos a hablar muchísimo de Atlantis, sobre sus características, sus cualidades, y lo bueno es que tenemos como sponsor a Excel, que nos ayuda y nos patrocina justamente en parte este curso, que nos ayuda a poder llevarles toda esta información tan apasionante como es la contactología especializada. Así que muchas gracias, Santi, en espera de las respuestas y bueno, espero que haya sido de gran utilidad esta presentación el día de hoy. Por supuesto que sí, Eduardo. Muchas gracias por tan excelente presentación. Tuvimos a todo el mundo muy atento, haciendo algunas preguntas y demás. Yo quisiera compartirles acá la pantalla mía para mostrarles cuál es el lente con el cual recomendamos comenzar todas las adaptaciones, ¿sí? Dame un segundo para ver si puedo mostrar mi pantalla acá en breve.
Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla en estos momentos. Eduardo, ¿tú la ves? Se ve perfecto, Santi. Perfecto, listo. Entonces, esta es la caja de pruebas, tal como lo habían mostrado en la presentación. Esa es la presentación de la caja de pruebas. Y el lente con el cual nosotros recomendamos comenzar es el lente que está aquí señalado, que es el X4A. ¿Sí? Si se fijan bien, el mismo lente de abajo tiene la misma cantidad de altura sagital, pero hay una variante en el aterrizaje del lente, que fue algo que tú mencionaste antes, pero este es el lente que siempre recomendamos adaptar a sus pacientes. Y lo bueno con este diseño es el tema del ajuste independiente de ságita, que ustedes pueden modificar hasta 300 micras de encurvamiento o de aplanamiento sin necesidad de cambiar a otro lente. Así que nosotros hacemos el cálculo de esta nueva ságita, nosotros fabricamos el lente con esta nueva ságita y el poder refractivo no va a cambiar en lo absoluto, que era algo que el diseño anterior tenía y lo que generaba de pronto que al momento de recibir el lente ya con el cambio del poder por el encurvamiento que se hacía, pues cambiara un poco la visión del paciente. Entonces ahorita lo hicimos bastante simple. Si ustedes comienzan con este lente X4A y necesitan hacer una modificación de 150 micras y el poder final del lente es un -4, nosotros hacemos esa modificación de las 150 micras y el poder refractivo va a seguir siendo el mismo. Eso es porque el ajuste lo estamos haciendo a través del levantamiento de ságita y es de manera independiente. Espero que esto le haya aclarado la pregunta